¿Alguna vez te has detenido a pensar que Roma, ese imperio gigante que imaginamos lleno de batallas sangrientas, también tenía una forma de ganar guerras sin necesidad de levantar una espada? Parece imposible, pero sucedió. Hubo momentos en que ciudades enteras se rindieron antes incluso de ver a un soldado romano apuntando una lanza. No era brujería, ni un golpe de suerte. Era algo mucho más inteligente y, tal vez, incluso más aterrador. El tipo de arma que no se guarda en una vaina, sino que actúa directamente en la mente de las personas. Imagina estar al mando de una ciudad y recibir noticias de que Roma se acerca, pero en lugar de pensar en luchar, sientes que no tienes más opción que entregar las llaves de las puertas. Esa era el arma invisible que cambiaba el destino de las guerras. Y lo más impresionante es que aún es poco mencionada en los libros de historia, como si fuera un secreto guardado bajo 7 llaves. Hoy, vamos a abrir ese secreto juntos. Cuando pensamos en el ejército romano, la primera imagen que viene a la mente es la de soldados en filas perfectas, escudos brillando al sol y espadas listas para cortar a cualquier enemigo que se presente. Pero la verdadera fuerza de Roma iba mucho más allá de eso. Sabían que una batalla física era costosa, arriesgada y dejaba cicatrices en el imperio. Por eso, aprendieron a dominar un campo de guerra invisible, el psicológico. En lugar de atacar de inmediato, Roma difundía mensajes, historias e incluso rumores que hacían que los enemigos desistieran antes de luchar. Un ejército que marchaba con fama de invencible ya llegaba ganando, y muchas veces, sin necesidad de combatir. Era como si su mera presencia llevara un peso tan grande que las ciudades preferían entregarse antes que arriesgarse a un enfrentamiento. Y eso no era suerte, era una estrategia cuidadosamente planificada. La historia de Roma está contada en miles de páginas, pero curiosamente, algunos detalles parecen haber quedado de lado, quizás porque muestran un lado menos heroico y más calculador del imperio. Esa arma invisible no aparecía en manuales militares, ni se enseñaba en los campos de entrenamiento. Se escondía entre líneas en las cartas intercambiadas entre generales, en los relatos de diplomáticos y en los rumores susurrados por mercaderes que viajaban de ciudad en ciudad. Lo más curioso es que esta táctica no implicaba un solo golpe de espada, pero podía derribar fortalezas enteras. Imagina a un comandante enemigo recibiendo noticias exageradas sobre el tamaño del ejército romano, historias de victorias imposibles y rumores de que hasta los dioses estaban del lado de Roma. Cuando esos rumores se extendían, el miedo se apoderaba de todos antes incluso de que apareciera una bandera romana en el horizonte. Así era como Roma plantaba la semilla de la derrota en la mente de los enemigos, y cuando la batalla finalmente llegaba, en realidad, ya estaba ganada. Uno de los ejemplos más antiguos de este tipo de victoria proviene de una pequeña ciudad que estaba en el camino de una de las grandes campañas romanas. No era una fortaleza gigante, ni un centro militar importante, pero tenía murallas resistentes y guerreros dispuestos a luchar, al menos hasta que Roma comenzó a actuar. Días antes de que apareciera un solo soldado, viajeros y comerciantes, misteriosamente leales al imperio, difundieron historias sobre un ejército colosal que se acercaba. Hablaban de legiones tan numerosas que oscurecían el horizonte, de máquinas de guerra capaces de destruir puertas de un solo golpe y de generales que jamás habían perdido una batalla. Cuando finalmente el estandarte romano apareció a lo lejos, el efecto fue inmediato. Las puertas de la ciudad se abrieron y la rendición fue ofrecida antes del primer combate. Para Roma, era una victoria limpia, sin bajas, y con la moral del enemigo completamente destruida. Para quienes se rindieron, era el comienzo de una nueva vida, pero también el peso de haberse inclinado sin luchar. El secreto estaba en transformar el miedo en un aliado. Roma no necesitaba lanzar una sola flecha si lograba convencer al enemigo de que resistir sería inútil. Para ello, combinaba 3 elementos: información, imagen y tiempo. La información venía en forma de rumores calculados, no cualquier chisme, sino historias que mezclaban verdades y exageraciones, siempre construidas para parecer creíbles. La imagen era el impacto visual.
soldados marchando en formación impecable, armaduras pulidas reflejando el sol, estandartes alzados con símbolos que transmitían poder y dominio. Y el tiempo, ese era esencial. Roma sabía exactamente cuándo dejar que el enemigo fermentara en su propio miedo, permitiendo que la ansiedad consumiera cualquier voluntad de luchar. Esa combinación creaba una atmósfera sofocante. Cuando finalmente llegaba el momento de decidir, el adversario ya estaba mentalmente derrotado. Esa era la genialidad de esta arma. No se veía, no se tocaba, pero destruía algo mucho más importante que las murallas: el valor para resistir. Roma sabía que, para vencer sin luchar, debía transformar su propia imagen en algo casi sobrenatural. La propaganda era tan poderosa como cualquier espada, y ellos la usaban con maestría. Monedas acuñadas con victorias, monumentos erigidos en territorios conquistados, y relatos oficiales que siempre exageraban cifras y hazañas. Todo estaba cuidadosamente planeado para crear una leyenda viva. Pero no se trataba solo de exaltar a Roma. También era cuestión de sofocar al enemigo con miedo. Historias de ciudades arrasadas, de líderes ejecutados o humillados públicamente, se difundían mucho antes de que una legión apareciera en el horizonte. Esa reputación, sumada al misterio en torno a su fuerza militar, creaba un efecto psicológico devastador. Los líderes enemigos empezaban a preguntarse si valía la pena resistir o si sería mejor abrir las puertas y aceptar los términos romanos. Al final, la propaganda no era solo para mostrar poder, era para convencer al adversario de que luchar sería el camino más corto hacia la destrucción. Roma no conquistaba solo con legiones, conquistaba con personas. Antes de que cualquier bandera apareciera en las puertas, ya había agentes infiltrados en mercados, tabernas y rutas comerciales. Eran mercaderes, viajeros, diplomáticos e incluso desertores arrepentidos que en realidad trabajaban para difundir la narrativa que Roma quería. Estos infiltrados estudiaban la ciudad objetivo, quiénes eran sus líderes más influyentes, qué familias tenían poder, qué facciones estaban en conflicto. Luego, la estrategia era simple y precisa: ganarse los corazones y las mentes de esas figuras clave. A veces esto ocurría con promesas de cargos, riquezas o protección. Otras veces, con amenazas veladas o recordatorios de ciudades que resistieron y pagaron caro. Esa ingeniería social funcionaba como una red invisible. Cuando Roma finalmente se acercaba con sus legiones, gran parte de la ciudad ya estaba dividida internamente o incluso lista para colaborar. No era suerte, era manipulación calculada, construida paso a paso hasta que la rendición pareciera la única opción sensata. Cuando Roma aplicaba esta estrategia, la guerra dejaba de ser física y pasaba a ser una batalla interna en la mente del enemigo. Los generales empezaban a perder el sueño, imaginando legiones infinitas marchando hacia ellos. Los ciudadanos comunes susurraban en los mercados que resistir sería una locura. Incluso los soldados más valientes comenzaban a preguntarse si valía la pena arriesgar la vida por una causa que ya parecía perdida. El miedo no era solo a morir en combate, era el terror de ver su propia ciudad saqueada, a la familia esclavizada y su nombre borrado de la historia. Este tipo de presión corroía la confianza colectiva. Cuando llegaba el momento decisivo, muchas guarniciones ya estaban emocionalmente quebradas, sin la unión necesaria para enfrentar al enemigo. El resultado: puertas abiertas, banderas blancas en alto y victorias conquistadas sin un solo golpe. Roma entendía algo que pocos ejércitos comprendieron también. El cuerpo puede resistir, pero la mente, cuando es vencida, lo derriba todo. Lo más impresionante es que esta táctica no murió con Roma. Al contrario, se convirtió en un modelo seguido por imperios, reinos e incluso gobiernos modernos. La idea de vencer sin luchar, de conquistar mediante el miedo, la manipulación y el control de la narrativa, es algo que ha atravesado los siglos. Durante la Edad Media, los monarcas difundían historias sobre ejércitos invencibles para evitar revueltas. En el periodo colonial, las potencias europeas usaban símbolos, vestimentas y relatos para imponerse sobre los pueblos locales. Y en el mundo contemporáneo, esta arma aparece de otra forma, en campañas políticas,
en estrategias de marketing e incluso en guerras de información que moldean la opinión pública sin disparar una bala. Quizás, Roma no imaginó que su invención estratégica se convertiría en una herramienta universal de poder, pero el hecho es que, más de 2000 años después, aún vivimos en un mundo donde la batalla por la mente es tan o más importante que cualquier combate físico. Al final, la mayor arma de Roma no estaba hecha de hierro, sino de ideas. Ellos demostraron que un imperio podía expandirse no solo por la fuerza bruta, sino por el dominio psicológico, la manipulación de la información y la construcción de una imagen imposible de derrotar. Este poder invisible atravesó generaciones, moldeó la forma en que se libran las guerras y sigue vivo en las disputas políticas, económicas y culturales que vemos hoy. Tal vez esta sea la lección más perturbadora. La verdadera guerra rara vez ocurre solo en el campo de batalla. Sucede en el silencio de las conversaciones, en las historias que escuchamos, en los símbolos que aceptamos como verdad. Y cuando la mente se rinde, el cuerpo no tiene elección. Ahora, quiero saber tu opinión. Si estuvieras al mando de una ciudad amenazada por Roma, ¿resistirías hasta el final o te rendirías para salvar vidas? Déjamelo en los comentarios. Y antes de irte, haz clic en el video que aparece en tu pantalla. Allí descubrirás otro secreto oscuro de la antigua Roma que pocos conocen, pero que cambió el rumbo de la historia para siempre. Te veo en el próximo video.